buenas tardes a todos y a todas en este segundo día de las jornadas de Arsolea. Hoy es para mí un auténtico y cariñoso placer poder presentar a nuestro conferenciante, a don Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que tal y como él se define es un activista, músico, escritor y profesor. Si hace 12 años, cuando yo me sentaba en las bancas de la antigua Facultad de Derecho, me hubiesen dicho que un día como hoy, el Día de la Hispanidad, hubiese tenido la oportunidad de darle la entrada a mi profesor, pues la verdad es que no lo hubiese creído. Las circunstancias que a día de hoy me acompañan en mi vida me permiten poder estar sentada hoy aquí a tu lado, como de un igual a un igual. Tuve la suerte de aprender de ti como un gran profesor, como un gran orador. Antonio Manuel es una persona que recree, que pone pasión en su trabajo, que lucha cada día por la memoria de nuestro pueblo, en la que yo he escrito una frase, para él lo importante siempre fue lo más vivido, tal y como él nos decía día a día, lo que podíamos tener al alcance de nuestra mano, el traer a nuestro día a día esa historia de nuestro pueblo andalusí a nuestras raíces, de nuestras raíces a nuestra tierra Andalucía. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, colabora con varios medios de comunicación, es miembro activo de varias asociaciones, fundador de ONG, es el patrono de la Fundación de Blas Infante, que tiene un vínculo especial con la localidad de Castro del Río, ya que los movimientos obreros que se desarrollaron a principios del siglo XX en la localidad pues, fueron impulsados por los pensamientos de Blas Infante. Es autor de varias novelas que podéis tener aquí y un largo etcétera. Hoy aprovecho para agradecerte tus enseñanzas, Antonio Manuel. Gracias, Ana. Tu lucha incesante y tu presencia aquí. Quizás pocos alumnos hayamos tenido la oportunidad que yo tengo hoy de coincidir en este acto y de poder agradecerte y de poder presentaros las enseñanzas y las palabras de Antonio Manuel. Por lo tanto no me extiendo más porque estamos todos deseando de escucharte, la primera yo, así que muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias por tus palabras. Justo hoy aparece publicada una entrevista en la revista Nueva Revolución, en la que la primera pregunta que se me hizo fue: cuando nombran a Andalucía, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Seguro que cada uno de vosotros y de vosotros, si te preguntan Andalucía, se te viene una imagen. A lo mejor a uno una pared encalada, a otro un zócalo, a otro una fuente, a otro un quejío, la mezquita, la Alhambra, el Guadalquivir, el Guadajoz, no sé. A cada uno se le ocurre algo. Yo respondí que una puerta abierta. Esa fue mi respuesta. Una puerta abierta. ¿Y por qué? Por lo que una puerta abierta simbolizaba en Andalucía. Cuando se produce la conquista y surge la Inquisición, al pueblo se le obliga a mantener las puertas abiertas los viernes y los sábados, porque hay una desconfianza hacia el distinto, porque en contra de la historiografía oficial que habla de una suplantación humana y de la conversión del suelo andaluz en un solar, la mayoría de la población andalusí se quedó. Pero como existía la desconfianza de que podrían ser judíos o que podrían ser musulmanes, en los días de fiesta, viernes y sábado, las puertas tenían que estar abiertas para que la Inquisición, es decir, las mangas verdes, pudieran entrar y comprobar si se estaban o no se estaban celebrando las fiestas. El pueblo generó un mecanismo de resistencia y lo que hizo fue, por supuesto, mantener las puertas abiertas, pero se crearon los zaguanes como una forma de mantener la intimidad de la casa y a la vez tener las puertas abiertas. Se colocaron cortinas en las puertas, en muchos casos incluso cortinas que sonaban al entrar, de forma que, aunque fuera como una señal de alerta y poder estar precavido. En cualquier caso, y a mí lo que me emociona y lo que quiero compartir con vosotros hoy, es que una señal
de imposición de un modelo concreto de identidad basada, como voy a intentar explicar durante la charla, en hacernos uniforme, se convirtió por nuestra resiliencia, sin lugar a duda, la virtud más importante de nuestra idiosincrasia, en un gesto de hospitalidad, en un gesto de solidaridad, en un gesto de confianza para el tercero. Fijaros cómo fue capaz el pueblo de dar la vuelta a algo que se creó precisamente para socavar una identidad previa. Fijaros cómo yo, cuando niño, entraba a casa de mi abuelo y no tenía que tocar la puerta, sino simplemente decir que voy. O cuando entraba a casa de mis vecinas para tomar un limón del patio o pedir un poco de sal o un poco de aceite. No llamaba a las puertas. Esta metáfora de cómo Andalucía es capaz de metabolizar los impactos en algo grandioso es lo que yo creo que debe identificar como identidad a los pueblos y en particularmente al pueblo andaluz. Lo que ocurre es que hoy, no sé qué ocurre en Castro, pero sí sé lo que ocurre en las ciudades y en la generalidad de los pueblos de Andalucía, hoy las puertas vuelven a estar cerradas. Y no solamente están cerradas, sino que en muchos casos además se colocan incluso sellos de compañía de seguridad como si una jauría de ocupas viniesen de repente a echarnos a todos de nuestras viviendas. Y eso no solamente es falaz, sino que sobre todo deroga nuestra memoria, es decir, nuestra propia identidad. Está cambiando, con la diferencia de que ahora no tenemos un mecanismo de resistencia, con la diferencia de que ahora estamos aceptando ese discurso y no hay, como hubo en otro tiempo, mecanismos de resistencia popular. Cuando dije al principio, ¿qué pensáis cuando suena la palabra Andalucía?, estaba simplemente lanzando un mensaje, y es, cada uno puede tener una noción o una tesela de un mosaico que es una identidad colectiva que se llama Andalucía. Cada uno tendrá el que quiera de esta identidad colectiva que puede ser también Castro del Río, repito, cual sea. Sin embargo, al final esa identidad colectiva se convierte es fruto de un sumatorio de identidades individuales. Y aquí es donde surge la paradoja, porque mi identidad individual, lo que yo soy, fijaros la metáfora, no me hace idéntico a nadie. Mi identidad hace que yo no sea tú, que yo no seas tú, que yo no seas tú. Y sin embargo, la identidad colectiva es justamente lo opuesto, es un sumatorio de identidades individuales que hace que nos sintamos cómodos en una casa común, en una casa abierta. Y ahora quiero que reflexionemos todos juntos sobre cómo se construyen esas identidades colectivas. Es decir, al final, ¿por qué nos sentimos cómodos? ¿Por qué acogemos una identidad como nuestra? Y ahí es donde surge el verdadero problema de cómo se están destruyendo o suplantando las memorias que en otro tiempo fueron las raíces y las alas de lo que yo considero mi identidad. Ahí es donde verdaderamente está el problema. Porque históricamente la identidad de los pueblos se construyó, fijaros, antes incluso de este momento de resistencia que va a ser el nudo de lo que yo voy a hablar hoy, pero antes de que aquello ocurriera, la identidad especialmente andaluza se construyó desde un concepto clave y libre, la ciudadanía. La ciudadanía, frente al concepto de identidad colectiva bárbaro, centroeuropeo, que se basa en la tribu, que no tiene nada que ver. La tribu significa que yo soy hijo de, o he nacido aquí, y que rezo a este Dios, y hablo a esta lengua. Luego, quien no comulgue con estos parámetros, no forma parte de mi tribu y es expulsado de mi identidad. Se produce un rechazo porque he impuesto unos cánones para decir en qué consiste concretamente una identidad colectiva. El concepto de ciudadanía es justamente al inverso, es de adscripción libre, de forma que uno es ciudadano de algo, ciudadano de algún lugar, ciudadano de alguna identidad colectiva porque yo quiero, porque habiendo nacido donde haya nacido,
rezando al Dios que quiera rezar, hablando la lengua que quiera, teniendo el color de piel que me dé la gana, teniendo el género que yo quiera, decido ser ciudadano de un lugar concreto. Estamos en las antípodas, pero quiero que entendáis que la edificación de la identidad colectiva, de lo que hoy entendemos como Andalucía, es un palimpsesto de cultura, que tiene un momento clave en el que se fragmenta, pero hasta ese momento el concepto clave es el de la ciudadanía, y es un concepto fruto de la mediterraneidad, que es común en todo el mar Blanco de en medio. Yo suelo decir que Mediterráneo viene del árabe y significa al-Bahr al-Abyad al-Mutawasit, que es el mar Blanco de en medio. Ahora entenderán por qué hay mares negros, porque hay un mar rojo. El mar Blanco toma ese nombre porque todas las aceras eran blancas, porque todas las paredes de las casas, desde Sidi Bou Said a Tánger, desde Mykonos a Mojácar o a Castro del Río, porque la mediterraneidad la mide siempre, no lo olvidéis jamás, el color blanco de las casas y el olivo. Donde haya olivos, hay Mediterráneo. O sea, estoy ahora mismo en el corazón de la mediterraneidad. Pero la mediterraneidad, cuando era un mare nostrum, cuando era mar común de identidades, se fundaba en la ciudadanía. Es un concepto previo a Grecia, que Grecia lo eleva a la máxima epifanía y que después recoge Roma. Lo que estoy diciendo es clave para que entendamos lo que somos, ¿eh? Quiero decir que se podía ser romano y entender que perteneces a las civitas, es decir, a la ciudadanía romana, sin nacer de Roma, sin ser hijo de un romano, sino porque por adscripción voluntaria asumes una civilización uniforme, pero porque tú quieres. Y eso hace que particularmente en la Bética, particularmente donde estamos nosotros hoy, precisamente en este suelo sagrado que estoy pisando, precisamente hoy tomemos conciencia, fijaros, de que nombres como Castro del Río o nombres como Guadajoz son herederos de un momento en el que pertenecer a esa cultura era un ejercicio libre de ciudadanía. Y si tenías el ius gentium o si tenías el ius civile que tanto estudiaste cuando estabas en la carrera, eso te otorgaba una cualidad ciudadana no por pertenecer a una tribu, no por tener un color de sangre concreto, no por rezar a un dios concreto, sino porque perteneces a una cultura, la pertenencia a una cultura. Y eso se mantiene desde la Bética a la Hispania bizantina, una de las piezas que nos han extirpado de nuestra memoria y de nuestra historia. Nuestros hijos y nuestras hijas no estudian en el colegio, todavía, ni estudian en el bachillerato, todavía, ni en las universidades, que durante el siglo VI, el sur y el levante peninsular fue bizantino, es decir, fue del Imperio Romano de Oriente, es decir, que seguimos siendo romanos. Y esto que estoy diciendo es trascendental para entendernos. ¿Por qué? Lo explico. Porque siendo bético, y se produce la conquista de unos extranjeros, que son bárbaros, que son los godos, que son extranjeros, y que tienen una noción completamente diferente del concepto de pertenencia, que es el tribal, se conquista el sur, y el sur no se siente cómodo, porque está chocando frontalmente con su forma de entender la vida. De ahí que no arraigue la civilización goda. Y cuando se produce la entrada, además no bélica, del Imperio Bizantino, y llegan a las costas de Nerja y dicen, os ofrezco la mediterraneidad, el pueblo la asume y prácticamente en 25 días, en menos de un mes, la totalidad de las urbes que fueron capitales béticas se hacen bizantinas. Y así prácticamente durante todo el siglo VI, es decir, el sur y el levante se orientaliza. Y no es casualidad que Córdoba fuera la capital de la Bética y que Córdoba volviera a ser la capital de la Hispania bizantina. Cuando se produce después la conquista visigoda, más tarde, de nuevo vuelven a intentar convencernos de que la pertenencia a una cultura no es la ciudadanía, sino de nuevo la pertenencia a una tribu. Y vuelve a existir el rechazo. Y eso genera, con el tiempo, el nacimiento de la cultura andalusí. En la cultura andalusí, en la civilización andalusí, en la Amma y en la Dimma, coexisten, porque
porque es innegable la coexistencia, ciudadanos de diferentes razas, ciudadanos de diferentes religiones, ciudadanos de diferentes sangres, y sin embargo, todos son andalusíes. Tan andalusí es un mozárabe, es decir, un cristiano andalusí, como un sefardí, es decir, un judío andalusí, como un musulmán andalusí. Los tres pertenecen a la misma cualidad ciudadana. Y eso que estoy diciendo es clave, porque nos sirve para comprender que nuestra identidad se forma de abajo arriba, por adscripción libre, y no de arriba abajo por la imposición de unos cánones de pertenencia. Otra cosa es que los que juegan al presentismo, los que juegan a embutir la historia en una caja de zapatos, nos quieren hacer creer que todo un periodo de 8 siglos de nuestra historia, protagonizada por nosotros, sea un periodo uniforme. Es decir, nuestros hijos y nuestras hijas se pasan estudiando cursos enteros lo que ocurre durante la ocupación francesa, lo que ocurre durante el reinado de Fernando VII, lo que ocurre durante las revoluciones liberales del siglo XIX, y sin embargo se estudian en media lección ni más ni menos que 8 siglos de historia. Como si fueran todos iguales. Es decir, desde 1900 a 1950, esta cultura que se presume superior, que es la cultura occidental, vive 2 guerras mundiales, una guerra civil, vive 2 dictaduras, 2 monarquías, un directorio militar, miles y miles de muertos. Y resulta que es infinitamente más civilizada que ¿cuál? ¿Que cuál? Que la cultura que conecta el concepto de ciudadanía griego y romano con el occidental gracias a Averroes. El que conecta los conceptos de mediterraneidad gracias a Maimónides. ¿Me entendéis? Claro. Volvamos otra vez al principio. Empezamos. Fijaros, voy a hacer un flashback total. He dicho, hoy aparece publicada una entrevista y me dicen, cuando te preguntan por Andalucía, ¿cuál es la primera palabra que se te ocurra? Y yo he dicho, una puerta abierta. Porque esa puerta abierta, ese fenómeno, no surge durante Tarteso, durante la Bética, durante la Hispania bizantina, ni durante la complejidad, diversidad e heterogeneidad de Al-Ándalus. Porque durante todo ese tiempo, miles de factores, que no puedo detenerme ahora para explicar, permiten el que se pueda ser diverso dentro de una sola identidad. ¿Entendéis eso? Que yo pueda ser distinto a ti, perteneciendo a una misma identidad colectiva, como si fuera una granada. Desde fuera la identidad es opaca, es dura, resiliente, pero dentro está compuesta de diferentes granos, todos unidos entre sí y todos distintos entre sí. Luego, la civilización andalusí no es la de las 3 culturas, hubo una sola cultura, porque fuera judío, musulmán, cristiano o cafre, que viene del árabe kafir y significa no creyente, todos utilizaban la misma lengua, se vestían de la misma manera. Y luego que cada uno rezara a su Dios en su casa o en su templo. Pero la cultura era única. Sin embargo, eso sí que se rompe. ¿Con qué? Con la conquista. ¿Por qué? Porque se choca la noción de la diversidad como elemento clave de la identidad colectiva con la noción de la uniformidad. Y ahí está la clave. Hay un momento en el que toda esa trayectoria histórica, ¡crack!, quiebra. Y quiebra porque se decide que para poder tener o formar parte de la identidad que conquista, tienes que hablar la misma lengua, rezar al mismo Dios y tener el mismo derecho. Luego se le da la vuelta al calcetín, porque quien no participe de esos 3 elementos es expulsado de la identidad, es considerado extranjero, es considerado hereje, es considerado distinto, hasta tal punto que se crea una maquinaria de persecución que se llama Inquisición y que vela solo y exclusivamente para que se cumplan con esos cánones identitarios. Eso es un fenómeno que ocurre aquí, solo aquí. ¿Y por qué ocurre aquí
y solo aquí, aunque existan matices en Cerdeña, en Córcega, en Sicilia, en el sur de Italia. ¿Por qué? Porque aquí, y solo aquí, en Occidente, existió al-Ándalus. Y porque aquí, y solo aquí, se decide que para poder ser hispano, lo que no se puede ser en ningún caso es distinto. Y eso es un cambio de paradigma radical y un cambio claro de identidad colectiva. La pregunta es, ¿y eso es verdad? ¿Eso fue así? Y la respuesta es no. No, con un no rotundo. Eso lo podrán escribir en las novelas, lo podrán escribir en paredes enteras de biblioteca, pero no fue verdad. No fue verdad porque en la península se siguieron hablando distintas lenguas, tantas que hasta hoy las seguimos hablando. En el 1609 hay un documento en el que queda expresamente escrito que se utiliza con normalidad el euskera, el catalán, en un incipiente romance castellano, todavía sin articular como tal a pesar de la gramática de Elio Antonio de Nebrija, y el árabe vehicular. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el Quijote es escrito por Cervantes, tomado de un amanuense que se llama Sidi Hamete Benengeli, que es Sidi, señor, Hamete, Hamet, hijo de los evangelios, Ibn Evangeli, que esto lo está escribiendo en árabe, él lo transcribe al castellano porque sabe árabe y porque eso era normal a principios del siglo XVII. Entonces, ¿era verdad que se impuso una sola lengua? ¿Se intentó imponer una sola lengua? Por supuesto. ¿Pero se hablaba? No. ¿Se intentó imponer una sola ley? ¿Y se consiguió? No. No, hasta el extremo de que todavía hoy siguen existiendo fueros en Navarra, Vizcaya, Álava, Cataluña, Baleares, Galicia. Además, fueros que son impuestos después de la Guerra Civil por quien aparecía en las pesetas diciendo una grande y libre. Es decir, esos fueros los repone Franco. El primero, el de Vizcaya y Álava. Luego, no era una, como es obvio, no era grande y por supuesto no era libre. Pero es importante que tengamos muy presente que la narración, en el relato histórico en el que una vez que se produce la conquista de Granada se decide una sola lengua, no es verdad. Un solo derecho, no es verdad. ¿Se impone una sola religión? Sí, eso sí. Una sola religión, eso sí. Hasta el extremo, como digo, de generar una maquinaria de persecución que solamente tiene parangón en el tamaño y en la crueldad cuando llega el nazismo, para que la identidad fuese homogénea. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿y lo consiguen? Y como decía antes, la respuesta es no. ¿Y por qué no lo consiguen? Y aquí es donde está la médula de la charla. ¿Por qué estoy aquí hoy? Hoy vengo aquí para haceros ver que esa identidad de la puerta abierta, esa virtud de un pueblo resiliente que creyó siempre en el concepto de ciudadanía y por eso somos tan libertarios, por eso somos tan individualistas. Mi amigo Jesús Quintero decía, en Andalucía somos tan individualistas que hasta el cantador le estorba al guitarrista. Y tiene razón, pero como consecuencia de nuestro concepto de ciudadanía, no de un concepto tribal. Por eso nosotros abominamos de quienes dicen, si tú no eres como yo, vete. Blas Infante decía, en Andalucía no hay extranjero. Y no hay extranjero porque no existe el concepto de extranjero, porque nuestra identidad se funda precisamente en el mestizaje, en el que yo soy gracias a ti. Porque en este suelo se alcanzó la máxima luminosidad de todas las civilizaciones que llegaron. Comprobadlo, una a una. Ahora, lleguemos a un acuerdo. Es cierto que esa noción se fragmenta cuando se decide que para pertenecer a una identidad colectiva tienes que tener una única forma de rezar e intentar hablar en una sola lengua e intentar tener una sola ley. Escuchad bien lo que voy a decir ahora, para que todo el mundo lo entienda. ¿Dónde se impone? ¿Dónde se conquista? ¿Los conquistadores lo hicieron? No. Eso es muy importante para entenderlo.
O sea, si conquista Aragón, Aragón no cambia su ley. Si conquista Navarra, Navarra no cambia su ley. Es decir, al final la incorporación del pueblo andaluz a Castilla supone la castellanización y que todos acabemos siendo católicos, porque es la única manera de sobrevivir. Y ahora se entiende la puerta abierta. Ahora es cuando se entiende la puerta abierta. ¿Por qué? Porque es cierto que hay muchísimos andaluces que se van, muchísimos. Unos al norte de África, otros a América. La huella andalusí en América es descomunal, enorme. Pero es cierto que muchísimos van al norte de África y son repudiados en el norte de África porque son católicos, porque ya son conversos. Y otros muchos toman el norte y acaban en Estambul, en Tesalónica. Todos esos que se van llevan la nostalgia, llevan en formol la identidad diversa, la llevan. Yo suelo decir en mis charlas, sobre todo las que hablo del flamenco, que muchas de estas memorias se quedaron en la garganta de los niños. Voy a intentar poneros ejemplos para que lo veáis. A mí uno que me emociona muchísimo es la canción del Matarile. Los niños han cantado toda la vida, ¿dónde están las llaves, Matarile? En el fondo del mar, Matarile. Pero Matarile viene del árabe andalusí, mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. Mauta rilla, muerto durante el viaje. Ahora prueben a cantar la canción. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Los niños están cantando que sus antepasados se fueron con las llaves de su casa con la esperanza de poder volver algún día a ella. Y que sin embargo murieron en la fosa común del Mediterráneo exactamente igual que están muriendo hoy, pero en sentido contrario. Exactamente igual. Pero eso confirma que es verdad que se fueron muchos, pero si yo lo sigo cantando es porque muchos se quedaron. Ojo, que pasa exactamente igual en la otra orilla. El otro día me entrevistó una televisión de Tánger y le conté, fijaros qué cosa más hermosa, le conté a la presentadora que allí se canta Tishbila Tiwiliula, que es una canción popularísima en el norte de África, y Tishbila es soy de Sevilla y he llegado hasta aquí y me han dicho que tome vino y que no regresaré jamás y no me han matado y no he muerto y volveré. Esa canción la cantan y no saben lo que significa, porque no saben lo que significa Tishbila, exactamente igual que no saben o no sabemos lo que significa Matarile. Es decir, el fenómeno de la desmemoria es común. Allí no saben que están diciendo vine de Sevilla, aquí no sabemos que estamos diciendo muerto en el viaje. Pero lo que acabo de explicar confirma que la mayoría de la población se quedó. Y cuando la mayoría de la población se queda, tiene que buscar mecanismos de resistencia, que están a flor de piel, están a nuestro alrededor. Y sin embargo, no hemos sido capaces de interpretarlas porque nos han anulado el elemento clave para poder verlas. Están delante, pero no las vemos. Especialmente ¿dónde? Aquí, en Andalucía. Los mecanismos de resistencia son dos. Y vengo a explicarlo para que todo el mundo lo entienda con normalidad, para que todo el mundo lo entienda con naturalidad, porque si somos lo que somos, es consecuencia precisamente de esos dos mecanismos de resistencia. Yo suelo poner como ejemplo la actitud cotidiana, normal, de mis abuelas y de mis abuelos, porque yo me reconozco en ellos, yo me reconozco en ella, y al verme en ellos, sé que sus mecanismos de resistencia fueron esos porque fueron los de sus padres, los de sus madres, los de sus abuelas y bisabuelas. Me acuerdo la primera vez que vine a Castro, hace ya más de 10 años, a explicar esto, precisamente esto. Y conté que una de las huellas de resistencia es seguir haciendo lo que has hecho toda tu vida hasta que has olvidado por qué lo haces. Claro, las puertas estaban abiertas, pero si tú le preguntas a alguien de Castro, a tu abuela, oye, ¿por qué tienes la puerta abierta? Te diría, es que me obliga la Inquisición tenerla abierta. ¿Te lo diría? Jamás. Perdió la clave. Lo hacía, pero olvidó por qué. Pues huellas de ese tipo hay muchísimas. Yo suelo poner este ejemplo porque lo puse por primera vez en Castro del Río, aquí,
Bueno, fue en otra sala, pero lo hice precisamente en este pueblo y me emocionó muchísimo la respuesta que voy a daros ahora. Este ejemplo es el de lavarse, el cómo se lavaban mis abuelos. Mis abuelos se remangaban, cogían una palangana y cogían y se lavaban así, tomándose el codo, se echaban agua en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, tomaban el agua por el nariz, lo expulsaban y terminaban frotándose el pelo. Así se lavaba mi abuelo, así se lava mi padre. Yo he ido a trabajar al campo y se lavan así. Y lo que no saben es que se están lavando como musulmanes antes de ir a rezar. No lo saben. Yo lo vi de casualidad. Y no tenía las gafas puestas como las tengo ahora. Y ahora sí, me gustaría que os pusierais las gafas e interpretaseis todos estos gestos. Pero yo la primera vez que lo vi fue a un niño en el corazón de África, un niño negrito, así de pequeñito, entrando en una mezquita. Yo no soy musulmán, yo tuve que copiar lo que hacía el niño. Pero al verlo, me reconocí inmediatamente en mi padre. Digo, pero si es mi padre. Pues cuando lo dije en Castro del Río, un señor de Castro del Río me dijo, aquí a eso se le llama agafar. Y me emocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo le dije a ese señor, ¿y eso qué significa? Y él me dijo, no tengo ni idea. Pero aquí se llama agafar. Bueno, pues agafar, no sé si sabéis que para la tradición judía y para la tradición islámica, Dios, el nombre absoluto de Dios, no se nombra. Y tiene 99 nombres. Bueno, pues uno de los 99 nombres de Dios es Al-Ghafar, es el perdonador, el que perdona. Luego, quien se estaba lavando así, estaba pidiendo perdón por haberse convertido. Pero no tenía más remedio si quería sobrevivir. Si te quieres quedar aquí, tienes que aprender necesariamente la lengua y necesariamente tienes que no parecer judío o musulmán. Te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida y tu patrimonio. El otro ejemplo que pongo siempre es el opuesto. Pongo siempre estos dos ejemplos. Y lo hago siempre por algo que me contó hace mucho tiempo Miguel Ríos, que me dijo una vez en Granada, dice, si yo voy a un concierto y no canto bienvenido, la gente se enfada conmigo. ¿Sabes? Pues yo los cuento porque es como si estuviera irrigando el campo y ojalá todo el mundo se aprenda, aunque sea solo esos dos ejemplos. El otro ejemplo era cuando mi madre o mis abuelos hacían sábado. Y entonces, claro, abrían las puertas, las ventanas y se podían a fregar la casa como si no hubiera un mañana. Mi madre además lo hacía de rodillas, cuando ya se había inventado la fregona. Ese invento tan espectacular que casi coexiste con la llegada del hombre a la luna. Es decir, fíjate, para que veáis cómo está instalado el patriarcado, que lo preocupado que estaba por fregar, que la fregona, o sea, ponerle un palo a un trapo para que las mujeres no se agacharan, llegó a mediados del siglo XX. Lo cierto es que mi madre se agachaba y fregaba allí. Y la pregunta era, mi madre, mamá, ¿por qué haces esto un sábado? ¿Por qué no lo haces un viernes? ¿Por qué no lo haces un martes? ¿Por qué no lo haces un lunes? ¿Por qué no lo haces cuando verdaderamente te dé la gana? Mi madre ya era ama de casa. Pero mi madre, como muchas madres de Castro del Río, como muchas madres andaluzas, tenían que hacerlo después de estar trabajando de sol a sol en el campo de lunes a domingo. El caso es que mi madre decía, pues nada, ¿por qué lo hago? Porque siempre se ha hecho así. ¿Y sabéis por qué siempre se hizo así? Porque si tú trabajas un sábado, no puedes ser judío. Durante el sábado, los judíos y las judías no pueden trabajar. Es el Sabbat. No pueden ni encender el fuego siquiera. Entonces, si tú trabajas un sábado y lo haces públicamente, estás diciendo, no soy judía, no me podéis perseguir. Se estaban protegiendo. Ya sabéis que la judía conversa es una marrana. Y todavía hoy, mira que si estás marrana, mira que si estás marrana. Es curioso que no se dice de los hombres, se dice de las mujeres. Mira que es marrana. Fijaros qué curioso. Incluso hay expresiones despectivas, como no me joda la marrana, como si tuvieras que tener relaciones con una cerda. No, es tener relaciones con una judía. Porque eso plantearía problemas, tendría judíos. Pues bien, esas dos huellas de resistencia, fijaros, son claves para entender la identidad colectiva andaluza. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay una población castellana, por supuesto,
Pero lo que no hubo en ningún caso, y quiero que quede claro hoy en la charla, fue una repoblación. Repoblar es convertir todo en un solar para que lleguen luego gente y lo pueble. Eso es repoblar. Y nunca existió una repoblación en el sur peninsular. ¿Y sabéis por qué? Porque todavía hoy, en el 2021, el sur y el levante, a pesar de los fenómenos, digamos, que han modificado la geografía o la demografía española, que son la masificación en Madrid o en el cinturón industrial de Barcelona, si tú quitaras esos dos, todavía hoy el norte es la España vaciada. Tuvieron capacidad, entonces, los pueblos de León, de Palencia, para vaciar Córdoba, Sevilla, Guadix y repoblarla? ¿De verdad? La respuesta es tajante. No. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que la gente se quedó. Y si no, ¿por qué tiene las puertas abiertas? Y si no, ¿por qué mi padre se lavaba así? Y si no, ¿por qué mi madre hacía sábado? Si no hay judíos, ¿por qué está la Inquisición? Si no hay conversos, morisco, ¿por qué está la Inquisición? ¿No ves que se cae todo de un plumazo? No, la gente se quedó. Pero es cierto que hay una población castellana. Y a partir de entonces se fabrica una nueva identidad, que es la identidad nuestra, la actual, que es una identidad de resistencia, descomunal, con huellas por todas partes. Por ejemplo, huellas de clandestinidad que me emocionan muchísimo. Cuando se conquista Córdoba, con muchísima diferencia, el refinamiento en el trato de la plata y del oro era de moriscos. ¿Y qué hacen cuando llegan los castellanos y quieren seguir teniendo el refinamiento de los moriscos? ¿Qué hacen? Pues los mantienen como plateros. Pero tú eres morisco, ¿no? Entonces no puedes salir a la calle. ¿Dónde trabaja? En la clandestinidad. Es increíble que en pleno siglo XXI la platería cordobesa siga siendo en gran medida clandestina, como lo fueron sus padres, sus abuelos. Pero si tú le preguntas por qué, no lo saben. E incluso tienen resistencia a salir a la luz. ¿Como consecuencia de qué? De que te estoy dejando, pero que no sepa que eres morisco. Por eso es importantísimo el ejercicio descomunal de la apariencia. Las huellas de la resistencia invisible son bellísimas. El otro día me enteré que quieren talar las moreras de la Cala del Moral, que están en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Bueno, pues resulta que me piden ayuda y les cuento que la seda volvía a ser un negocio clave para la población andalusí. Cuando se produce la conquista, quien lleva seda puede ser sospechoso de ser morisco. En consecuencia, ¿qué se hace? Se prohíbe el cultivo de la seda. Los moriscos que se van a México o los que se van a otros lugares de América o incluso al norte de África, se llevan el cultivo y la memoria de cómo hacer la seda. Pero aquí, como está prohibida, ¿qué queda? ¿Sabéis lo que queda? Que durante toda nuestra infancia hemos estado cuidando gusanitos de seda sin saber por qué. Teníamos gusanitos en nuestras casas. Y la pregunta es, ¿pero una persona de Castro del Río para qué quiere un gusano? Si está harto de ver orugas por el campo. ¿Por qué guardas gusanos de seda? Por como una huella bellísima de la memoria de me has prohibido hacer la seda, pero lo que no me vas a poder prohibir es mantener de generación en generación a gusanitos en una caja. Aunque solamente sea para ver cómo se transforman de larva a crisálida y de crisálida en mariposa. Si me seguís en la lógica, vuelvo si queréis al principio, para no perdernos. ¿Yo por qué estoy aquí? Porque se me ha invitado para hablar cómo se forma la identidad colectiva de los pueblos. Y lo que estoy intentando deciros es que la identidad colectiva de Castro del Río, de Almodóvar, de Córdoba, de Sevilla o de los pueblos del Genal o de la Axarquía, todas tienen un elemento en común. Todas tienen un elemento en común. Y es que participaron de el concepto de ciudadanía hasta que en un determinado momento se impone un modelo completamente distinto que es el tribal. Y desde entonces hay una disputa hasta hoy de dos nociones de hispanidad. De dos nociones. Una que dice, para ser español tienes que rezar de rodillas, hablar castellano,
y otra que no, que dice que se puede ser de una manera distinta porque el concepto de ciudadanía significa aceptar libremente otros valores. Y esa tensión se mantiene intacta por culpa precisamente de lo que estoy explicando, por culpa de una anomalía. ¿Cuál es? Pues porque no hubo verdaderamente una suplantación humana, porque si lo hubiera habido, no existirían los mecanismos de resistencia. Así de sencillo. Si de verdad hubiera habido una suplantación humana y todos los que estamos aquí sentados, como dicen nuestros apellidos, somos hijos e hijas de asturianos y cántabros, ¿de dónde viene la resistencia? ¿De dónde vienen los problemas? ¿No lo somos? La realidad es que no lo somos. Voy a poneros dos ejemplos preciosos para que lo entendáis a la perfección. Fijaros, voy a explicaros cuál es la ceremonia del nombre cuando el recién nacido es de una familia musulmana. ¿Cómo se hacía en Al-Ándalus? Fijaros qué cosa más hermosa. Esa ceremonia se llama hakika. Y la hakika consistía en lavar al niño, vestirlo, cortarle el pelo, hacerle la llamada a la oración en la intimidad de los presentes, eso se llama íkama, y la sajada, que es decir que es musulmán, la ilaha illallah, y se dice al oído. Es como el bautizo para los católicos o para los cristianos, ¿vale? Y con el pelo cortado se ofrecía a los presentes que tenían que darte un dinero a cambio de lo que pesaba el pelo. Esa era la ceremonia. Se produce la conquista. Y ahora, ¿qué tienes que ser o parecer? Pues tienes que parecer como sea, no musulmán, como sea, no judío, y a ser posible católico. ¿Cómo se hacen los bautizos en los pueblos? Pues los bautizos en los pueblos es una ceremonia popular. Todavía se dice al que no está bautizado que está morito. ¿Tu niño que está morito? Fijaros qué fuerte, ¿eh? Pues, ¿qué pasa? Que cuando nace el niño hay una ceremonia popular. Salen a la calle, el niño va el padrino y todo el mundo le canta, por lo menos en mi pueblo, padrino lagarto, échame los cuartos. Padrino lagarto, échame los cuartos. ¿Y lo habéis planteado alguna vez lagarto? ¿Y lagarto por qué? ¿Por qué le dicen lagarto? El apellido en la nomenclatura andalusí es el laqab. Y el que pone el nombre es laqabtu. El que tiene padrino se bautiza. Nosotros no somos Rodríguez por ser hijos de Rodrigo, sino porque nos apadrinó un Rodrigo. Porque nos apadrinó un Martín, eres Martínez. Porque te apadrinó un Pero, eres Pérez. No por el concepto tribal, sino porque alguien que era católico te hace católico. Y porque alguien que pudo probar o comprar su ascendencia veterocristiana y castellana, dice que tú eres castellano y así te libra. Por eso todavía hasta hoy se ha mantenido el dicho del que tiene padrino se bautiza. Literal, el que tiene padrino se bautiza. La mayoría de la población se quedó y se convirtió, ojo, exactamente igual que cuando la civilización previa a la bética, pues se romaniza. Y exactamente igual que la civilización bizantina, se hace andalusí. Exactamente igual. Exactamente igual. O es que nos hemos creído, por favor, yo os invito a tomar reflexiones primarias, o nos hemos creído que la historia pasa de una página a otra y todo el mundo enferma de amnesia colectiva y los pueblos se mueren como si de repente que llegara una pandemia cruel. ¿De verdad eso pasa? No. Cuando España conquista América, al día siguiente todos los americanos son españoles. No. ¿De verdad Evo Morales es un descendiente de alguien de Cuenca? ¿De verdad? ¿A que no, verdad? Lo tenéis claro, ¿no? ¿A que sí? ¿Y por qué nos hemos creído que durante un tiempo aquí hubo árabes y que después los árabes son echados y somos... ¿De verdad? Oye, no eran árabes, éramos nosotros. Que de la misma manera que nos romanizamos y aprendimos latín, a nuestra manera, por eso se reían de Trajano cuando hablaba en el Senado en andaluz, pues de la misma manera, después nos hicimos bizantinos y después aprendimos el árabe dialectal y después nos islamizamos y después nos castellanizamos y somos católicos en su mayoría. Así tal cual. ¿Y eso qué significa? ¿Que hemos cambiado de sangre? ¿De verdad hemos cambiado de sangre? No, los andaluces y las andaluzas, nuestra identidad colectiva está hecha de 1000 leches. Como no aceptemos eso, no vamos a aceptar en ningún momento lo que somos. Por ahí, vuelvo otra vez a lo del padrino lagarto. Tú haces la ceremonia en la calle, padrino lagarto, échame los cuartos. Lo que estás diciendo es padrino laqabtu, es decir, padrino, tú que me pones el apellido, dame el dinero,
exactamente igual que la ceremonia del Hakika, pero ya sin el pelo. Y eso de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro, al menos en mi pueblo, en el mío, no sé si esa costumbre se mantuvo en el Castro del Río, pero me consta que hay muchísimos pueblos andaluces que la han mantenido. Distinto de ese bautizo de caras hacia afuera, había un bautizo de puertas hacia adentro, que lo protagonizaban las mujeres, sin lugar a dudas las custodias de la memoria íntima de nuestro pueblo, las que han conseguido que se mantenga la perfección y la limpieza en las paredes, el olor de la gitanilla, el agua en los patios, las que no soportan que duermas en una sábana sucia. Esas, las mismas, cogían al niño o a la niña y la primera vez que se le cortaba la uña, le cantaban flamenco detrás de una puerta. Y decían, para que la niña cuando sea grande, o el niño cuando sea grande, cante flamenco. Oye, si estás haciendo algo que no está prohibido, ¿por qué lo haces detrás de la puerta? ¿Por qué no lo haces en mitad de la calle, como el bautizo? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las uñas? Pues ya lo sabéis, os lo acabo de explicar. Porque si tú le cortabas el pelo, al día siguiente todo el mundo sabría que era descendiente de judíos o musulmanes. Pero ¿quién se iba a dar cuenta de que le habías cortado la uña? Nadie. Y la ceremonia de la Hakika se hacía detrás de la puerta. No se le cantaba la sajada, y la sajada no es la ilaha illallah. ¿Qué creéis que es la soleá o la sigrilla cuando se dice le ilaha illallah? ¿Qué creéis que es? En al-Ándalus, la A se pronunciaba como una E. Eso se llama imela. Y es la razón de por qué la palabra más hispana, que es ole, es el nombre en árabe de Dios, Allah, pero pronunciado con la E, L. Así que fijaros, estaban haciendo lo mismo que habían hecho siempre, pero detrás de la puerta. Uno es un mecanismo de resistencia íntima, el otro es un mecanismo de resistencia del opuesto. Uno es seguir lavándose como te lavabas hasta que olvidaste el porqué, el otro es hacer sábado para que no te persigan. Y esas huellas de identidad colectiva, en la que parece que somos bueyes y lobos a la vez, en el que parece que de una parte somos rebeldes y de otra parte que somos sumisos, es lo que explica esta bipolaridad tan difícil de entender fuera de Andalucía. Los que no son andaluces no entienden que se pueda ser perfectamente ateo y llevar una procesión de Semana Santa, y no lo entienden y no lo van a entender jamás. Jamás lo van a entender. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos nos entendemos, porque no hemos visto, no nos han puesto un espejo y no nos han dado las claves para entenderlo. Todavía hay un andaluz o una andaluza tiene que soportar el estigma de decir que hablamos mal. Todavía hoy. Porque claro, los que nos conquistaron, lo digo para que quede claro, los que nos conquistan, los castellanos, resulta que se niegan su propia doctrina y dicen, habláis mal, porque todavía soy un resabio, una huella de lo que estuvo antes. Pero bueno, si tú nos has dicho que me has conquistado y que fuimos repoblados, ¿qué pasaste? ¿Que nos mandasteis a los asturianos que peor hablaban, a los cántabros que peor bailaban? ¿Qué hicisteis? No, lo que pasó fue, escuchad bien, que los que estábamos aquí seguimos manteniendo los sonidos en la garganta. Porque tuvimos que aprender una lengua nueva, pero la aprendimos con los sonidos que ya habitaban en nuestra garganta. Os lo voy a poner, siempre pongo este ejemplo porque es muy clarificador y todo el mundo lo entiende. Fijaros, imagínate que tienes que aprender mañana francés y no sabes francés, ¿de acuerdo? Tú tienes que ir como emigrante a Francia y tienes que aprender francés. Y te dicen que hoy es aujourd'hui. ¿Tú cómo escribes aujourd'hui? Si no sabes francés. Porque si sabes francés, si sabes que sería aujourd'hui con apóstrofe y con H. Pero si no, ¿cómo lo escribes? Pues con el castellano pondrías aujourd'hui con una G, dui, o con una R, a saber. Pero lo que haría sería adaptar los sonidos del francés a los sonidos del castellano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habéis entendido todo? Si tú vas a Inglaterra y tienes que decir nature, seguro que no escribes nature, ¿eh? Seguro que no, es que no tienes ni idea que la palabra es nature. Y pones nature. Pues si yo sé escribir con el alifato y me dicen que tengo que poner la palabra casa, escribiré casa con grafía en árabe. Eso se llama aljamiar. Lo que hizo al principio nuestro pueblo fue
aljamiar el castellano, es decir, escribir el castellano con caligrafía en árabe. Bueno, pues en árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen a la S, la C y la Z. Está la sin, está la shin, está la za, está la zo y está la zain. Los que escogimos la sin, seseamos. Yo que soy de la Vega del Guadalquivir, seseo, porque al transcribir las palabras del castellano utilicé el sonido de mi garganta que ya preexistía, que es la sin. La shin se mantiene en muchísimos lugares de Andalucía cuando dices pisha, dices shosho o dices coche. La za para los que cecean, la zo para los que cecean. La zain se ha mantenido casi en formol en la subbética cordobesa. Y perdónenme lo de la subbética, porque no sé hacer, pero dicen Lugena y la Virgen de Araceli. Y esa es la zain. E incluso, fijaros, mi padre dibuja la Z como si fuera una letra en árabe que es la ja. De forma que donde esté escrito esos símbolos, leería, quien sepa, una ja. Y eso explica que en muchos lugares incluso se jeje. Y se diga la coja por la cosa. Bardolatosa, Montalbán, en muchas zonas del sur de Cádiz, además diversa, lo cual demuestra que no es verdad el absoluto dislate de que eso tiene que ver con la altura. Dice que no es que nosotros cambiamos de habla por la altura, o por el calor, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, es que por el calor, que igual que decían que el bicho se moría con el calor, ¿lo recordáis? Es que el bicho en Andalucía hay menos porque el bicho se muere con el calor. Y decía yo, pero si es marzo, hombre, y no hace calor. Y Andalucía, lo digo porque como tenéis el imaginario andaluz, Andalucía no es Écija, ¿eh? En Andalucía está Écija y Grazalema. Y está Écija y Cazorla. Y está Treveles. O sea, de verdad, no generalicemos, ¿eh? ¿Me entendéis o no? Pero habéis escuchado algo que para mí es clave. Oye, tú no hablas mal. Tú estás hablando lo que hablabas hasta que olvidaste el porqué. En infinidad de sonidos o en infinidad de palabras. Las palabras también tienen miedo. Y tú te refugias en un sonido cuando no sabes lo que significa. Hay muchísimos ejemplos. Podría pasar una hora poniendo ejemplos. Pero por poneros algunos que no olvidéis. Por ejemplo, cuando tú vas a la Alhambra y entras en la sala de la barca, te dicen, se llama sala de la barca porque el techo tiene forma de barca. Pero claro, es que en la pared, en árabe, está escrito baraka, baraka, baraka. Luego, no es la sala de la barca, es la sala de la baraka. Es la sala de las bendiciones. Pero como olvidaste lo que significa baraka, pues entonces no sabes. Y entonces dices, baraka, baraka, pues será barca. Y como tiene forma de barca, y se acabó. En las afueras de Monda hay una fuente. Le llaman la fuente de la jaula. ¿Tiene forma de jaula? Pues claro, pues será por eso, ¿no? Pues no, es porque jaula, en árabe, andalusí, es afuera, es la fuente de las afueras, la fuente de la jaula. ¿Qué pasa? Que se refugia en un sonido que se parece mucho. Ejemplos de estos hay a patadas. Fijaros, yo vivo en la calle de la Charquilla. Yo vivo en la calle de la Charquilla. Y en mi calle no hay ninguna charca, ni hay charquilla, ni charco, ni hay nada. Pero es la calle que conduce desde Almodóvar hasta Córdoba, desde mi punto de referencia hacia el este, y Aksark en árabe es el este, y Al-Garb es el oeste. Entonces yo voy hacia la Aksarquía, hacia la Charquilla. Cuando ya olvida, Charquilla, ¿a dónde va? Yo voy por la calle de la Charquilla, pues será por la calle de la Charquilla, porque se refugia en un sonido. No podéis ni imaginaros la cantidad de palabras que están refugiadas. Os voy a poner una chulísima, ¿os estoy aburriendo? Os voy a poner un ejemplo chulísimo que os va a encantar. Pero que va a encantar este. Cuando decimos daleado. El cuadro está daleado. Hombre, se dice ladeado. Ya. Y ahora yo os pregunto, ¿por qué decimos daleado? ¿Me podéis poner otro ejemplo de palabra donde se permuten las sílabas? Ponerme uno solo. A ver si os ocurre. Es que los andaluces cambiamos las sílabas. En vez de decir silla decimos ya sí. Y en vez de mesa decimos sema. ¿Eso lo hacemos los andaluces? Os pregunto, ¿lo hacemos? No, ¿verdad? ¿Por qué decimos daleado? En árabe, dal significa desviado del camino. El final de la Fatiha, que es la oración que más se repite,
Dice ala dalim, es decir, los desviados de Dios. Ala dalim. Dal es desviarse, daleao es desviado. Siempre ha sido desviado, pero no lo sabíamos. Java es parte. Nosotros no estamos aspirando a la H, pero si la gente sabe que va con H, pensadlo por un momento. Un pueblo al que se nos condena al analfabetismo, que se nos prohíbe hablar y escribir en nuestra lengua, ¿saben que Ava lleva H? Os pregunto de verdad, ¿lo saben? No tienen ni la más remota idea. Y dicen Java. ¿Sabéis cómo se dice parte en árabe? Java. Luego, no estás aspirando a la H, estás diciendo exactamente lo que habías dicho toda tu vida. Pero lo que pasa es que hemos olvidado el porqué. Entonces, tu identidad colectiva es fruto de una desmemoria brutal que se ha mantenido gracias a el pueblo llano que siguió haciendo las cosas que ha hecho siempre. Hoy que estamos en Ars Olea es un ejemplo brillante de cómo las artesanías, como puse ante el ejemplo de los plateros, pero que pasa con todos los que han trabajado con las varetas de los olivos, con el cáñamo, con los que han trabajado con la miel, con todo eso forma parte de un sumatorio de entidades colectivas de resistencia. Lo que ocurre es que olvidaron el porqué. Y olvidaron el porqué porque se hizo un relato de nuestra historia que es mentira y que además define una identidad excluyente. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde radica verdaderamente el problema. Os puedo poner, no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué hora es? 1:30. ¿Estoy cuánto? ¿15 minutos más? No, yo podría estar aquí mucho tiempo, pero no quiero aburrir tampoco. 15 minutos más, por ejemplo, para seguir poniendo ejemplos que lo veáis. Fijaros, ¿ha quedado claro la diferencia que hay entre huella andalusí, es decir, en tú seguir haciendo lo que hacías pero olvidaste el porqué, de una huella de resistencia, de una huella de aparentar lo opuesto? Voy a poner ejemplo en la comida. En la comida, por ejemplo, el salmorejo. El salmorejo es una salsa andalusí. Mi abuelo le decía almorraque, el almurrac, que literalmente significa la salsa. Ahora quiero que penséis los nombres con que la llamamos. En el momento que se produce la conquista, la salsa toma 1000 nombres. El arranque roteño, la porra antequerana, el salmorejo, la mazamorra, el ajo blanco. Pero hay nombres que son de una revelación. Salmorejo, vaya, salmorejo. O sea que quien lo toma se evidencia con el nombre despectivo de moro. Siendo yo niño, yo no sé si eso ha pasado también en Castro del Río, pero yo siendo niño, a nosotros nos hacían un juego despectivo que era el salmorejo. ¿Y en qué consistía? En bajarnos los pantalones y restregarnos la picha con hierba. Vamos a hacer un salmorejo a este, ¡pum! Y tú dices, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque si eres musulmán estás circuncidado, si eres judío estás circuncidado. Luego si te bajo y te veo que estás circuncidado, salmorejo. Incluso en muchos pueblos se dice a ese juego echarle los galgos del rey. Eso lo he escuchado yo por la zona de Montilla. Vamos a jugar a echarle los galgos del rey, es decir, a echarle los perros. ¿Por qué? Porque es sospechoso de ser musulmán o judío. De hecho, la ceremonia de la circuncisión es la ceremonia de la ratajá. Y los que lo hacían eran ratajadores. Y los ratajadores normalmente eran los afiladores, por eso el afilador siempre ha sido un oficio ambulante, para no ser perseguido. Bueno, cuando la gente hacía la ceremonia de la circuncisión, exactamente igual que la que he contado del bautizo, la gente se emborrachaba. ¿Por qué? Porque si bebía alcohol, ¿qué no podía ser? Musulmán, ¿no? Si no puedes tomar vino y te emborracha. Bueno, pues habréis escuchado 1000 veces la expresión, pilló una tajá como un mulo. Claro, yo pregunto, ¿una tajá como un mulo? ¿Qué tiene que ver? ¿La tajá con el mulo? Pues, ¿qué tiene que ver? Porque ya podéis imaginar el prepucio que tiene un mulo, ¿no? ¿Lo ves? Una tajá como un mulo. Esas son huellas de resistencia opuestas. Las tapas, cuando tú vas a tomarte ¿una tapa de dónde viene? ¿Qué es una tapa? Es un vaso de vino con una tapadera, con una tapa de tocino. ¿Quién toma tocino y bebe vino? No eres musulmán. Si estás comiendo cerdo, estás bebiendo vino. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esa escenificación permanentemente, especialmente ¿quién? Los hombres.
que van a las tabernas y lo hacían, y las mujeres mientras en su casa. Por eso es curioso que las memorias andalusíes, no tanto las moriscas, se hayan guardado por las mujeres. Asombrosamente, por ejemplo, los dulces de las monjas. Muchas de las monjas eran además de ascendencia morisca y siguieron haciendo los dulces tal cual. Pero, por ejemplo, en las casas se hacían hasta 2 tipos de dulces. Mi abuela hacía 2 tipos de perruna. Cuando hacía perruna, la hacía con aceite de oliva y la hacía con manteca de cerdo. Y cuando yo iba a comer, me decía mi abuela, niño, esa no, que esas son para la calle. Porque las de la calle eran las que tenían manteca de cerdo y las de la casa tenían aceite de oliva. Mi abuela sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni la más remota idea, pero lo aprendió de su madre y su madre de su abuela, y sabía que las de la casa no podían tener cerdo y las de fuera de la casa tenían que tener cerdo para dejar claro que no podía ser musulmán ni judío. Y todas esas huellas, repito, conmigo, ¿eso nos convierte en musulmanes? ¿Nos convierte en judíos? Lo digo para que nos reflexionemos. ¿Nos hace qué? Nos hace ser lo que somos, ¿no? Pero hay algo clave, estamos entendiendo por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Yo no sé si todavía se hace en Castro, creo que sí, pero en mi pueblo se dejó de hacer lo de la quema del Judas. Pero por Semana Santa se cogía un muñeco, no sé si aquí se hace en otra fecha, pero se cogía un muñeco y se quemaba un muñeco, era la quema del Judas, otros lo hacen por San Blas. En la Candelaria. Ya, pero la quema del muñeco es la quema del hereje, es la representación literal de la quema de la Inquisición. En las Candelarias, por ejemplo, de la Puebla de los Infantes, se hace, no se pone lo del muñeco, pero se canta, por ejemplo, Sandín Galandín. Y dicen, Sandín Galandín. ¿Qué es Sandín Galandín? No tienen ni idea, ¿sabes? Sandica es hereje y Ladín es sin religión. Son ceremonias paganas y lo están cantando sin saber por qué. He puesto ejemplos en la comida. Bueno, hay un ejemplo de la comida que me encanta, es el cocido. Lo cuento siempre, pero es que es tan emocionante. El plato del cocido tiene su origen en una comida sefardí, que es la adafina. Adafina es adafina, que es un nombre que proviene del árabe andalusí, que significa la que se guisa sola. ¿Cuándo lo guisaban los judíos sefardíes? Desde el ocaso del viernes para comérselo en el ocaso del sábado. ¿Por qué? Porque era una comida sagrada, se comía en sabbat, se comía en sábado. ¿Con qué lo guisaban? Fijaros, incluso simbólicamente cuando llovía con agua de lluvia. Pero no porque los garbanzos salieran más blandos, sino porque estabas cocinando con el maná que caía del cielo. Bueno, ese plato, la dafina, que se hacía con garbanzo, y que comían por igual judíos, cristianos, musulmanes y no creyentes, cuando se produce la conquista pierde el nombre y deja de ser adafina, para ser el efecto de la cocción, cocido, para ser el continente, el puchero. En algunos sitios se le llama incluso olla podrida. ¿Y sabéis por qué se llama olla podrida? Porque se le echa un elemento clave para que quede claro que tú no eres judío ni musulmán. ¿Cuál? La pringá. Y le echamos la pringá. Y yo lo que quiero que entendáis es que exactamente igual que el elemento de imposición de la puerta, que nosotros nos comemos la pringá, que nosotros no lo rechazamos, que yo me la como. Pero ¿cómo te la comes, amigo mío? ¿Cómo? En un plato aparte. Coges la pringá y la pones en un plato aparte. Y como una huella de la memoria que desconoce, sigues comiéndote el plato sagrado, que además en mi casa se sigue guisando el sábado, y hay cantidad de casas andaluzas que se comen los cocidos los sábados y no saben por qué, y te comen la pringá aparte. Y a pesar de que tú tienes tu cuchillo y que tú tienes tu tenedor, te comes la pringá con las manos como si fuera cuscús. Pero no sabes el por qué. Hay huellas en la música. Podía estar hablando solo del flamenco otras 3 horas. Hay huellas en la arquitectura, bellísima. ¿Por qué hemos sustituido los agujeros de la entrada, la taca? Cuando tú entrabas a tu casa en el zaguán había un agujero, que esa era la taca. Taca, donde se colocaba pues el libro sagrado de una religión o de otra. Cuando se produce la conquista, aquí se coloca un templete y pones tu virgen y no pasa nada. Lo pones en el zaguán. ¿Para qué? Para que cuando tú entres quede claro que no eres un hereje. Lo mismo pasa en muchos pueblos cuando cuelgan los chorizos y las morcillas. Y en algunos lugares son hasta de mentira. Por ejemplo, las patateras que hay en Extremadura, que son chorizos hechos de patata. Entonces, claro, no te estás comiendo el cerdo y sin embargo todo el mundo piensa que es cerdo. Y son las patateras. Entonces, que ha quedado además como referencia de que una cosa mal hecha, ¿no? Esto es una cosa patatera, ¿no? Pues
El que tú a la entrada tengas tu Virgen es una huella de resistencia. ¿Lo veis? Sin embargo, lo que la gente no sabe es que estás pintando el zócalo en una proporción que es la luz que desprende Andalucía en los equinoccios, que es la proporción andaluza, que no es la áurea, que es la décima parte, ¿no? O la proporción que hay entre el lado y el radio de un decágono, sino la proporción que hay entre el radio y el lado de un octógono. El octógono, que es el número mágico en Andalucía, que es el 8. No sé si sabéis que el elemento quizá gráfico que más define Andalucía es la estrella de 8 puntas. Estaréis harto de verla. La estrella de 8 puntas. Esa estrella de 8 puntas que es tartesia y que servía incluso para, como referencia en su momento, para todos los nombres que tomaron el dios Sol, cuando llega al Andaluz, toma de repente un significado espiritual descomunal. ¿Por qué? Porque en Al-Ándalus se decía, sabéis que la obsesión de las religiones unitarias es conseguir la unidad con el todo. Esa es la obsesión. El que tú, al rezar, al cantar o lo que sea, te transmute y tu cuerpo se separe del alma y tú sientes que formas parte del todo y que todo forme parte de ti. Pues bien, el todo, los 4 elementos de la creación son un cuadrado y los 4 humores de tu cuerpo son el otro. Cuando los 2 cuadrados se juntan, has conseguido la unidad. Pero es que el mundo no es unitario, es dual. Y cuando se mueve, entonces se forma la estrella de 8 puntas. Esa estrella de 8 puntas demuestra que todo es dual. La luz y la oscuridad, la mañana y la noche, el hombre y la mujer, la inspiración, la expiración. Todo es dual. Y que todo el esfuerzo está por conseguir la unidad. Por eso estaréis cansados y cansadas de ver los atauriques de los edificios, como son movimientos hacia afuera, que intentan demostrar que si tú buscas hacia afuera, todo es infinito y que nunca vas a llegar a conseguirlo. Pero es que no sé si habéis visto que a la inversa también se hace, y son movimientos hacia adentro que demuestran que aunque tú busques en la infinidad más minúscula, también sería infinita. Y esa es la estrella de 8 puntas, que están en los azulejos de tus casas, que se ponen en los botijos. Por cierto, botijo, ¿ves? Es que como tire de lino yo no paro, Botijo viene de badilla, que es sandía. Pero, por ejemplo, en Sevilla se dice búcaro. Y búcar en árabe es llorar. El búcaro es el que llora porque rezuma el agua por fuera. Bueno, pues eso lo sabemos. No. ¿Y por qué no lo sabemos? Repito, porque teniendo todas las huellas a nuestro alrededor de nuestra identidad colectiva, somos unos auténticos analfabetos porque se ha construido un relato que las ignora, que las amputa. Yo os invito, a partir de ya, a que os pongáis las gafas, a que a partir de ya aceptemos con total normalidad lo que siempre hemos sido, es decir, lo que somos. Somos herederos de civilizaciones permanentes, pero no somos ni hijos de extranjeros en absoluto, sino somos una cultura de culturas, como si fuese un pilón de agua donde caen muchísimos caños. Bueno, pues todos esos caños, la cultura gitana, la cultura negra, la cultura andalusí musulmana, la cultura andalusí gitana, la cultura castellana, todo eso somos nosotros. Y yo no rechazo ninguna. ¿Queda claro? No podemos rechazar ninguna. ¿Por qué? Porque somos eso. Sin embargo, hoy las puertas las tenemos cerradas. Los niños ya no hacen salmorejo. La reflexión es que yo, que sé cómo mi padre se lava, yo ya no me lavo. Luego, lo que se ha mantenido durante tantísimo tiempo en la memoria, hoy se está perdiendo. Precisamente cuando empezamos a entender el porqué. ¿Van a acabar con todas las huellas? No, que quede claro, imposible, porque hay algunas de una resiliencia tan brutal que sería imposible acabar con ella. ¿Van a acabar con el carnaval? No. ¿Van a acabar con la Semana Santa? Imposible. ¿Van a acabar con el flamenco? Seguro que no. Pero, ¿va a desaparecer una forma milenaria de llamar a un juego infantil? Sí. Sí. ¿Y entonces para qué sirven estas jornadas? Para que eso no ocurra. Lo que ha pasado hoy no es un ejercicio de fosilización de la memoria, sino justamente lo contrario. Quiero haceros ver que somos memoria, que la memoria es el arma que tenemos los débiles contra los poderosos, y que los poderosos intentaron exterminar a la población, acabar con los monumentos, destruir los documentos, y aún así el pueblo más digno,
el más humilde, el más rebelde, mantuvo la memoria dentro de las casas. Y la depositaron en los lugares más difíciles de expoliar, que son el alma y la garganta. Por eso hablamos como hablamos, sentimos como sentimos y cantamos como cantamos. Así que a partir de mañana, cuando alguien diga que no sabemos hablar, dile no. Es que yo, en mi memoria, en mi garganta, habitan sonidos de hace 1000 años. Porque cuando tú aprendiste tu lengua, Cádiz ya era la primera ciudad de Occidente. Cuando te digan cualquier insulto que nos degrade y nos coloque en una subalternidad o política o económica, tenéis que sacar pecho para decir, es que yo sé quién soy. Y entenderéis que si estamos como estamos, es porque no sabemos quiénes somos. Y te digo más, y me parece mucho más grave, lo que estamos viviendo hoy, especialmente hoy, es que hay muchos que ni siquiera quieren saberlo. Y esa es la gravedad. En otro tiempo, al menos, podías explicarlo y tener la esperanza de que alguien estuviese al otro lado. Ahora hay muchísima gente que te rechaza de plano. Y te rechaza de plano porque les resulta repugnante, porque sería contrariar lo que ya han prejuiciado. No hay nada que haga más daño que el prejuicio. Mucho peor que la pandemia de este bicho es la pandemia de la ignorancia. Vamos a luchar contra la ignorancia, pero desde el respeto. Ese ha sido mi mensaje. Gracias.